Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Suárez, yo soy odontopediatra y consejera de lactancia materna. Es un honor para mí formar parte de este evento y bueno, haciéndole honor al tiempo que tenemos, que es muy cortito, eh, pues voy a iniciar hablando sobre la lactancia materna y planteándonos la interrogante si es un factor de riesgo o es un factor de protección de la caries de la infancia temprana. Ahora, quisiera iniciar esto planteando la pregunta de por qué interesarse una odontopediatra por la lactancia materna. Y bueno, aquí valdría decir de alguna manera cuál ha sido mi trayectoria profesional. Y yo me hice odontóloga en 1999 en la Universidad de los Andes, con preceptos como, por ejemplo, las cavidades de Black y la extensión por prevención y las colas de Milano. Y en el 2007 me graduó como odontóloga infantil de la Universidad Central de Venezuela, em, pero de la mano de doctores como la doctora Ana María Acevedo, el doctor Maldonado, el doctor Alfredo Natera, que me hicieron hacer un cambio importantísimo desde el punto de vista de la cariología y de su tratamiento. Y me hago mamá en el 2010, en lo cual empieza a hacer una diferencia importante en el desarrollo de mi profesión y además en mi concepto sobre la lactancia materna. Y entre el 2010 y el 2019 muchas cosas pasaron, porque tomando en cuenta de mis propias experiencias y dificultades con la lactancia, empecé a estudiar y a acercarme muchísimo más a los pediatras y por supuesto empezaron a llegar muchísimos más pacientes desde muy temprana edad a mi consulta. Y pacientes con características como esta, en donde aparentemente había un consumo de azúcar eh, pues limitado, a pesar de que el bebé tiene 17 meses, ¿okay? Con deficiencias de cepillado, con recomendaciones de uso de la falta de factores de protección, como por ejemplo el flúor, pero o sea, con la presencia o el desarrollo de caries de la primera infancia de una manera severa. Y eso me llegó a hacer pensar, bueno, por supuesto, con una lactancia materna a libre demanda de muy alta frecuencia. Entonces, situaciones como estas se empezaron a repetir y me hicieron plantearme estudiar qué relación había entre la lactancia materna y la caries de la infancia temprana, si sabemos que la OMS, la UNICEF y la Unión Europea la recomiendan ampliamente y la recomiendan a libre demanda hasta los 6 meses y de manera continuada con una, o sea, o de manera continua conjuntamente con la alimentación complementaria que debe ser inocua, que debe ser debidamente administrada hasta los 2 años e inclusive hasta más si esa es la decisión de esa mamá y ese bebé. Pero en contraparte con esto, encontramos, por ejemplo, que en Colombia, que es la ciudad, que es el país en donde resido en este momento, a pesar de que soy venezolana, estoy en la ciudad de Medellín, y en Colombia encontramos cifras del Instituto Nacional de Salud y del IPFAM Colombia, que nos dice que el 50% de las madres dejaron de amamantar por la recomendación de un personal de salud. Situación que, por supuesto, a quienes defendemos y promovemos la lactancia nos resulta muy triste. Y esto yo lo puedo comprobar inclusive con mucha frecuencia a través de los mensajes que las mamás me dejan en las redes sociales, inquietas porque algún profesional de la salud y en específicamente odontólogos y odontopediatras les han dado recomendaciones de retirar o les han hablado de que para prevenir la caries dental necesitamos destetar. Quiero, antes de continuar, dejar claro esta terminología para que pueda haber entendimiento de lo que vamos a ir hablando aquí en adelante. Y entonces, bueno, hablamos de lactancia materna exclusiva cuando ese bebé solo toma leche materna, que debe ser en los primeros 6 meses, incluyendo, o sea, ni siquiera agua, ¿ok? Exclusivamente leche materna. Hablamos de lactancia libre demanda cuando el amamantamiento es siempre que el niño lo pida, cuando el niño lo pida, sea en el día o sea en la noche. Y lactancia continuada, que es un término que estamos tratando de introducir cambiando el de lactancia prolongada, que es el mantenimiento de la lactancia materna después del año de edad. ¿Por qué lo estamos intentando cambiar? Porque hablar de prolongado nos habla de que estamos teniendo una conducta más allá de lo que está recomendado. Y ya vemos que la lactancia materna, según la OMS, la UNICEF y la Unión Europea están recomendadas hasta los 2 años o más. Entonces, no pudiésemos hablar de que es una conducta prolongada y de allí que ahora aparezca el término de lactancia continuada, aunque lo sigamos viendo reflejado en algunos estudios.
Entonces, yo no me voy a detener a hablar de caries dental porque definitivamente en este evento gente de muchísima experiencia y muchísima envergadura va a hablar de eso. Pero sí es importante, por ejemplo, que hablemos que la ADP reconoce que la caries de la primera infancia es un desbalance entre los múltiples factores de riesgo y la presencia de factores de protección. Y allí es donde nos vamos a la balanza que nos muestra como gráfico la guía del Caries Care, ¿ok? En donde están descritos cuáles son los factores de protección y cuáles son los factores de riesgo y que deben mantenerse en equilibrio para que podamos mantener la salud bucal de nuestros niños. Entonces, por supuesto, estarán en menor riesgo todos aquellos pacientes que tengan presencia de factores de protección y que la combinación de los factores de riesgo, exceptuando los que están en rojo, no estén en lugares o rangos que no sean seguros. Y estarán en mayor riesgo todos aquellos niños que tengan ausencia de factores de protección, pero que además la combinación de estos factores de riesgo sea, pues estén fuera de los rangos de seguridad. O sea, realmente la combinación sea peligrosa. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿y dónde ubicamos a la lactancia materna? ¿Ok? O sea, porque digamos que, por ejemplo, en esos esquemas o en cualquiera de las guías que tenemos para determinación de caries de la infancia temprana o de caries dental, nos ubican a la lactancia materna como parte de los factores de riesgo, como parte de los factores de protección. Y entonces, bueno, simplemente vamos a mirar qué nos dicen las asociaciones científicas o cuál es la postura que han adoptado las asociaciones científicas en relación a esto. Y vemos como la OMS lo coloca como un factor protección, hablando de que la etiología de la caries de la infancia temprana está relacionado con el consumo frecuente de azúcar y con la falta de lactancia materna. ¿Okay? La ADP, por ejemplo, más bien señala que debe evitarse la libre demanda con la erupción del primer diente y la introducción de carbohidratos en la dieta, lo que nos hace creer que la postura de ellos se piensa que puede llegar a ser un factor de riesgo. La lo pone en el mismo punto, solo que habla pues no habla de libre demanda o no habla de alta frecuencia, sino de ofrecer el pecho como calmante después de los 10 meses. La Asociación Española de Pediatría es bien enfática más bien en su comité de lactancia, el cual hicieron una publicación específicamente para la relación de la lactancia con la caries de la primera infancia y ellos dicen que el efecto protector de la lactancia más bien es proporcional o directamente proporcional a lo que dure la lactancia. Entonces, entre más lactemos, más protección contra la caries hay. La Liga de la Leche, en este caso la de España, tiene una postura, me parece bien centrada, en donde dice que la leche pues tiene características que la hacen poco cariogénica, y que además tiene elementos que van a interferir o que van a hacer como un carácter protector frente a la caries. Y por último, en la guía ICCMS de diagnóstico y determinación de riesgo a caries, pues por allá en un apartado pequeñito con un asterisco en donde habla el sistema para determinar riesgo a caries. Entonces, o cuando habla acerca de la determinación del riesgo a caries, coloca que en niños la lactancia continuada y el uso prolongado de biberón implica un aumento de riesgo a caries. Entonces, en la guía ICCMS lo pueden colocar como un factor de riesgo. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál sería nuestra recomendación viendo que aquí las posturas están un poco divididas? Y definitivamente tenemos que irnos a la pirámide de la evidencia y estar conscientes de que cualquier recomendación y decisión de tratamiento nuestra como profesional de la salud debe estar basada en la mejor evidencia disponible. En este momento voy a apagar la cámara para que si mi cámara no interfiera con la presentación. Y definitivamente la mejor evidencia la podemos ubicar a nivel de la revisión sistemática y los metaanálisis, ¿ok? Sin embargo, es importante acotar que todos los estudios que tienen relación con las conductas infantiles enfrentan unos desafíos metodológicos importantes porque tienen que medir conductas que se interrelacionan en un mismo tiempo. Sin embargo, la doctora Karen Pérez comenta dentro de un estudio que ella realiza que pues hay aspectos metodológicos que pueden mejorar la calidad de la investigación en relación a las conductas alimenticias infantiles y entre ellos es que el diseño de los estudios sea de tipo prospectivo de nacimiento y que se usen herramientas analíticas que permitan
producir o sea, que permitan poder diferenciar las diferentes variables de confusión que se pueden presentar. Em, por supuesto, no se pueden hacer ensayos controlados aleatorizados porque es antiético. Entonces, en la pirámide, lo segundo que tendríamos son los estudios de cohorte con estas características que nos señala la doctora Karen Pérez en su estudio. Y yo agregaría además que es importante mirar en cada estudio de alimentación y en este caso de lactancia, pues cuál es la duración de la lactancia en años de esa muestra, porque pues hay mucha deserción o sabemos que no llegamos a los 2 años en una alta proporción de la población. ¿Y cuál es la frecuencia de ese alimento o de la conducta? Es decir, cuál es la frecuencia, en este caso, de la lactancia materna para poder relacionarla directamente con su consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la mejor evidencia posible en relación a la lactancia materna? Y vamos a analizar primero las revisiones sistemáticas que hay. Tenemos 3 revisiones sistemáticas, una del 2015, 2017 y 2019. Las dos primeras concluyen ambas que la lactancia materna puede llegar a proteger contra la caries durante el primer año, pero que la duración de la lactancia por encima de los 12 meses está asociada con un mayor riesgo de caries de la infancia temprana. Sin embargo, la última revisión sistemática que realizó la OMS para el manual de caries de la infancia temprana que salió el año pasado, a principios del 2020, ellos relacionaron un aumento del riesgo de caries de la primera infancia a partir de los 24 meses, no de los 12. ¿Qué hay que analizar en relación a esta revisión o estas revisiones sistemáticas que tenemos disponibles? Bueno, que la mayor cantidad de estudios que forman parte de estas revisiones son estudios transversales, como lo pueden mirar. O sea, son estudios que dentro de la pirámide de la evidencia están por debajo de los estudios de cohorte que deberían ser, digamos, o que son los estudios más sólidos para poder evaluar este tipo de conducta. Por lo cual, el nivel de evidencia definitivamente es un nivel de evidencia bajo y se reporta que hay altísimos niveles de sesgo en cuanto a la selección de la muestra, en cuanto a la recolección de los datos y en cuanto a la deserción pues de los pacientes que conforman la muestra. Y por supuesto que muchos de estos estudios tienen falta de la diferenciación de factores de confusión. Ahora, cuando hablamos em, de los estudios de cohorte, por ejemplo, que son en la pirámide de la evidencia los que estarían por debajo de la revisión sistemática, tenemos los más recientes y los que, digamos, muestran las características que anteriormente he mencionado. Son 3, 2 del 2017 de los brasileros Karen Pérez y del doctor Carlos Alberto Feldens y uno realizado en Australia en el 2019. Los dos primeros concluyen que la alimentación después del año, en una alta frecuencia, tanto de biberón como de lactancia, se asocia positivamente con caries de la infancia temprana. Y el del 2019, ellos hablan que a pesar de que no hay una asociación independiente, hay una dirección o efecto que sugiere alguna asociación. Sin embargo, este estudio del 2019 declara que pues la muestra que fue tomada era de una población con floración de aguas y eso no fue tomado en cuenta en el estudio y que hubo un alto nivel de deserción antes de los 18 meses de edad. Entonces es importante también tomar en cuenta esos datos. Entonces, para resaltar en base a la evidencia, cuando hablamos de relación de caries, de lactancia materna y caries de la primera infancia, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, que los comportamientos simultáneos y que están interrelacionados después del año de vida, como por ejemplo la lactancia, y la lactancia a veces sumada al consumo de biberones con fórmula infantil, más la introducción de alimentos complementarios y muchas veces dentro de esa alimentación complementaria, el inicio del temprano del consumo de azúcar, se convierten en un desafío para poder investigar y digamos, diferenciar cada uno de estos aspectos dentro de los estudios que definitivamente es necesario desarrollar mucho más estudios con características de corte prospectivo, con diferenciación de variables, además en diferentes poblaciones, que nos puedan permitir tener una evidencia científica consistente para poder hablar de la relación, de esta relación. Que hasta el día de hoy la mejor evidencia disponible, aunque es poca,
pues habla de que existe una relación entre la lactancia materna, o sea, después del año, a libre demanda, sobre todo con alta frecuencia nocturna y la caries de la infancia temprana. Y bueno, definitivamente esta última sí es una apreciación personal en donde yo considero que la caries de la infancia temprana es una enfermedad, o sea, la caries dental es una enfermedad con múltiples factores de riesgo, por lo cual es muy complejo que nosotros podamos responsabilizar a la lactancia materna como un agente causal único. Entonces ahora nos preguntamos, ¿dónde está el efecto protector que describe el de la lactancia materna? Y yo creo que para responder esta pregunta tendríamos que analizar la composición de la leche materna y compararla con el sustituto en el caso de que la leche materna no esté presente, ¿no? Y cuando hablamos de leche materna, pues hablamos de que contiene sustancias antibacterianas como por ejemplo el lactoferrín que interviene en la quelación del hierro, que es un nutriente importantísimo para el crecimiento bacteriano. Encontramos la lactoperoxidasa, que es una enzima que va a inhibir el crecimiento bacteriano. Encontramos lisozima, que destruyen la pared celular, y además encontramos inmunoglobulinas que inhiben la adherencia bacteriana. También encontramos sustancias con efectos anticariogénicos como la caseína, eh, que además de eso, de tener también intervenir en la adherencia bacteriana, la caseína actúa en el efecto amortiguador o buffer de la leche materna. Las grasas, por ejemplo, tienen la capacidad de aumentar la tensión superficial de la superficie y disminuir la humectabilidad y la penetración de ácidos. Y tenemos la presencia de bacterias, que bueno, que creo que ya la doctora Patricia ampliamente habló acerca de pues la importancia que tiene la formación de un microbioma oral saludable para ese bebé. Y por último tenemos a la lactosa, que en todo caso ha sido la acusada de la gran responsable de esta relación. Cuando hablamos de fórmula infantil, yo aquí simplemente lo que hice fue copiar en el mismo orden en el que estaba entre los ingredientes de una lata de fórmula infantil. Por supuesto, ninguno de estos componentes los vamos a conseguir dentro de la fórmula infantil, pero en el orden que tenemos, fíjense cómo tenemos jarabes sólidos de jarabe de maíz y tenemos la polidextrosa, que ambos son azúcares libres. Cuando yo busqué los sólidos de jarabe de maíz, ¿para qué se usaban en la industria? Y les comento que es usada para el fondant de las tortas, de los pasteles de cumpleaños. Y bueno, por supuesto, habría que analizar a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, Thomson en 1996 registró en un estudio in vitro que la lactosa en presencia de saliva requiere de muchas más horas para producir caídas del pH, lo cual nos hablan de una relación más bien de tiempo, de necesidad de tiempo, que es importantísimo ser tomada en cuenta aquí. Además, también está determinado por Bogen en 1996 que la coadhesión bacteriana de la película en presencia de saliva es mucho más reversible cuando está en presencia de lactosa en relación a la sacarosa. Hay datos, por ejemplo, como que el mayor contenido de lactosa está en la fracción inicial de la toma, lo que pudiese sugerir una relación con el aumento de la incidencia de caries de la infancia temprana, o la relación que quieren hacer mostrar entre la lactancia materna y la caries de la primera infancia con la alta frecuencia nocturna, ya que sabemos que durante la noche hay muchísimas tomas no nutritivas en donde el bebé no termina de hacer su toma completa de la fracción completa de la leche, sino de la inicial donde generalmente está la mayor cantidad de lactosa. Es simplemente una inferencia. La cantidad de lactosa aumenta por necesidades de desarrollo y necesidades nutricionales del bebé a partir aproximadamente de los 10 meses, lo que también se relaciona con ese aumento, un posible aumento de la incidencia de caries en la primera infancia relacionada con la lactancia después del año. Y bueno, es importante resaltar que se encuentra en mayor porcentaje en la leche humana que en la leche de vaca, pero recordamos que las fórmulas infantiles hechas con leche de vaca además tienen azúcar añadida. Entonces aquí habríamos que hablar desde la evidencia la relación entre leche materna versus biberón en relación a la caries de la infancia temprana, y hay una sola revisión sistemática del 2015 en donde ellos dicen que la mejor evidencia disponible, a pesar de que no es una evidencia consistente como lo pueden observar acá, es que definitivamente es mucho, el índice de caries o la prevalencia de caries con el uso de fórmulas infantiles es muchísimo mayor en relación a la lactancia materna, y por eso pues pudiésemos pensar
que la lactancia materna es más efectiva en la prevención de la caries. Sin embargo, pues ellos también registran que existe un riesgo de sesgo muy alto dentro de los estudios, que hay mucha heterogeneidad dentro de los estudios y que fue imposible inclusive ajustar el contenido de ese biberón eh, para poder dar resultados más contundentes, pero bueno, esta es la revisión sistemática que tenemos disponible. Y acá, cuando hablamos de azúcar, pues la OMS declara que la evidencia, o sea, la evidencia inclusive sugiere que la presencia del azúcar que se encuentra dentro de los granos, las frutas enteras y las verduras, tienen o no constituyen de manera importante el desarrollo de caries de la primera infancia y de otras enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes o trastornos metabólicos. Y ellos recomiendan no excederse en el 10% de la ingesta total de energía, pero inclusive sugieren reducirla al 5%. Y ya dentro de las políticas de dieta y las recomendaciones nutricionales para infantes, niños y adolescentes, ya inclusive hablan que que realmente la posibilidad de reducir el riesgo a obesidad y caries dental está con un consumo por debajo del 5%. ¿Y a qué se refiere ese 5%? A menos de 16 gramos de azúcar para niños entre 4 y 8 años. Entonces, yo acá simplemente quiero hacer un ejercicio como para que miremos en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Y pues si tomamos una lata de leche infantil de tercera etapa, fíjense que dice que para niños de 1 a 3 años de edad, tenemos que una porción de esta fórmula infantil tiene 13 gramos. Aquí la porción habla de un tercio de taza de polvo, que más o menos equivale a un biberón de 7 onzas. ¿Ok? Entonces, cada biberón de 7 onzas tenemos que tiene 13 gramos de azúcar. Entonces, pues pensemos en un bebé que en el día, entre el día y la noche, eh, siendo optimistas, se tome solo 3 biberones, ¿ok? O sea, 21 onzas que equivalen a 39 gramos de azúcar. Ya por aquí, fíjense cómo nos estamos excediendo, no solo del 5, sino del 10%. Pero si además esa mamá le agrega a ese biberón fórmula, algún cereal infantil, que mire cómo lo presentan, sin azúcar añadida, orgánico, eh, que inclusive habla de para niños, para mayores de 8 meses, vemos cómo la porción tiene 7 gramos. La porción es de 30 gramos, es aproximadamente cucharada y media. Entonces, bueno, imaginémonos que le coloca una cucharada o un poquito menos a cada biberón, lo que equivaldría como entre 12 y 14 gramos de los 3 biberones anteriores en total. Pero si además esa mamá de merienda le da a ese bebé una compota industrializada, que tiene aproximadamente 14 gramos de azúcar, entonces estaríamos hablando de una bomba atómica de 600 gramos perdón, de 66 gramos de azúcar diaria. Esto es un simple ejercicio de sumar azúcar con las cosas básicas que normalmente nos describen las mamás. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos resaltar en relación al consumo de azúcar y la salud oral? Pues que los profesionales de odontología tenemos que estar cada vez más comprometidos con identificar qué consumen nuestros niños y cuáles, o sea, y cuáles son los alimentos y bebidas azucaradas que ellos están consumiendo, qué es lo que hay en su dieta que los pone en riesgo a caries dental y obesidad, y que debemos comprometernos en educar nutricionalmente a esos pacientes y que cuando sea necesario realizar pues el asesoramiento dietético y la remisión para el pediatra o el especialista de nutrición. Y cuando hablamos de lactancia materna versus fórmula infantil, entonces tenemos que decir definitivamente que el azúcar libre representado por la sacarosa tiene un mayor potencial cariogénico en relación a la lactosa, nada más simple y llanamente por su tiempo de fermentación, inclusive que las fórmulas infantiles tienen un altísimo contenido de azúcar libre, inclusive mayores las de origen vegetal, lo que por supuesto va a aumentar el potencial cariogénico o su potencial cariogénico. Y que en este caso, viéndolo de esta manera, promover y apoyar la lactancia materna se puede traducir en la disminución de la incidencia de caries dental, de obesidad, de diabetes y de todas las enfermedades no transmisibles asociadas al azúcar. Entonces, ¿dónde está el verdadero papel del odontólogo en el mantenimiento de la salud oral? Y aquí es donde yo los invito a que pongamos en una balanza todos los beneficios de los cuales no me voy a dedicar a hablar por cuestión de tiempo, que tiene la lactancia materna y el posible riesgo que representa
después del año, con una alta frecuencia y principalmente con una alta frecuencia nocturna. Y por supuesto, la balanza se inclina hacia promover el uso, para promover la lactancia materna y el amamantamiento, como lo determina la OMS. Y de hecho, en la declaración de Bangkok en el 2019, hablan que la caries de la infancia temprana tiene múltiples factores de riesgo y que no existe una solución ni sencilla ni única para el complejo rompecabezas que es la caries dental. Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantear cuando tenemos un paciente frente a nosotros y pensar, determinamos el riesgo a caries de ese lactante, nos hemos tomado el tiempo de utilizar cualquiera de los métodos para determinar factor de riesgo y hemos determinado el factor de riesgo de ese lactante. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que están presentes y cuáles son los factores protectores que están presentes o ausentes que lo ponen en riesgo? Creería yo que lo primero que hay que hacer es hacer una modificación de todos esos hábitos y conductas, o no creería, estoy segura que lo primero que hay que hacer, inclusive antes de abordar las lesiones que pudiese tener ese paciente, es hacer una modificación de los hábitos y conductas para poder disminuir su factor de riesgo. Si recordamos el paciente que puse al inicio, fíjense, por ejemplo, cómo con 17 meses, sí, no consumía más del 10%, pero a esa edad no deberían consumir azúcar, por ejemplo, y determinar qué tenemos que modificar, qué conductas y qué hábitos hay que modificar para disminuir ese factor de riesgo. Y finalmente poner en esa balanza los beneficios de la lactancia sobre su posible riesgo de manera individualizada para cada paciente. Yo les aseguro que al llegar a este punto, la lactancia materna va a salir triunfante, eh, porque el compromiso de las múltiples partes interesadas para abordar los múltiples aspectos de la causa de la caries es necesaria para prevenirla. Entonces, cuando hablamos de lactancia materna y salud oral, tenemos que decir que la asociación que hay entre la lactancia materna de alta frecuencia y sobre todo de alta frecuencia nocturna después del año, no la podemos considerar como un factor de riesgo que limite la promoción y el apoyo por parte de los profesionales de salud y por parte del odontólogo y el odontopediatra, como lo sugiere la OMS. Que el destete no puede representar una medida de prevención ni de tratamiento y mucho menos de prevención para la caries de la primera infancia, cuando sabemos que tenemos múltiples factores que atacar. Y que es importante destacar que cualquier consejo de alimentación que un profesional de la salud y un profesional del área de la salud, odontólogo, debe estar alineado con las necesidades nutricionales de ese bebé, además con las creencias y con los valores de los cuidadores. Nosotros hoy en día no podemos tomar decisiones por los padres, tenemos que acompañarlos en sus decisiones y estar alineados con ellos. Por lo cual, tengo que decir que la lactancia materna es una forma de relación física y afectiva, además también es un complejo sistema de protección inmunitaria. Casi que por casualidad resulta que alimenta. Y esto me encanta del doctor Carlos González porque es recordar que la lactancia materna no solo es nutrición, es apego, es desarrollo de un sistema inmunitario y es la garantía de que ese bebé va a estar protegido y amado, además de alimentado. Bueno, espero que con esta intervención haya quedado un poco más claro esa controversia que existe. Aquí están disponibles mis redes sociales y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias.